Y ahí estamos grabando. Bueno, como les dije, hoy vamos a hacer una clase cortita en la cual voy a repasar un par de cosas que dijeron entre la teórica y también dijo Hernán el otro día. ¿Sí? Y vamos a resolver un ejercicio de la práctica. Y con eso nos vamos a ir contentos. Espero. ¿Sí? Entonces, repaso cosas más que nada porque el otro día Hernán las dijo un poco como spoiler, por así decirlo, porque todavía no había pasado la teórica. Y, y dijo, bueno, van a ver esto, y no sé si están yendo de teórica o no. Espero que sí, o que si no van, lean los archivos. Pero teníamos un par de definiciones que usamos la vez pasada y que son muy útiles. La primera era la de qué es el polinomio minimal de un vector. ¿Sí? Y eso tiene que estar asociado a una matriz, ¿no? Yo te doy una matriz o una transformación lineal, de nuevo. Entonces aprovecho acá para agregar sea A en K a la n por n o f de K a la n a K a la n, transformación lineal. El polinomio minimal de B asociado a A o a F, según corresponda, que vamos a anotar así, o MF de B. Es el polinomio mónico de grado mínimo en K de X que anula B. ¿Qué quería decir eso? Acuérdense que podemos evaluar un polinomio en una matriz, ¿no? Si P es la suma desde i igual 0 hasta n de AI x a la i, P en A no es otra cosa que esto. Y esto está bien, por así decirlo, porque tengo una matriz, la puedo elevar a la i, eso es multiplicar a la matriz por sí misma, multiplicarla por un escalar, eso vale hacerlo, y sumar, esto es una matriz, ¿no? Y si tengo f, un endomorfismo de k a la n, el polinomio evaluado en f va a ser esto, y acá aprovecho para retar gente, donde f a la i es f compuesta con f, compuesta con f, compuesta con f, y veces. Y digo dos cosas. Una, usamos esta notación en clase y en la práctica. Dos, esto, entre comillas, es lo único que puede ser. ¿Sí? Digo esto porque recibimos preguntas, muchas, durante el parcial de ¿qué es f al cuadrado? Y yo digo, es lo único que puede ser. No puede ser multiplicar f por f, ¿no? Uno, eso no sería lineal generalmente. Dos, ¿cómo haces para multiplicar un vector por un vector? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si f al cuadrado de b fuera f de b por f de b, ¿qué es multiplicar un vector por otro vector? Salvo que estés en R, que ahí tiene sentido, pero igual no tiene sentido, entre comillas. No, en nuestros espacios vectoriales no tienen una operación multiplicar vectores, ¿está bien? O sea que no puede ser hacer f por f. Listo. Ahí dejé de retarles. Ahora volvemos. Ahora vuelvo a ser el policía bueno. Bueno, nada, sabemos que tanto A, la matriz A como F tienen un polinomio minimal, eso lo vieron, y lo que pasa siempre es que los polinomios minimales de vectores dividen al polinomio minimal de la matriz o de la transformación lineal respectivamente. ¿Sí? Eso por un lado, eso es fácil de probar, digamos. No recuerdo si Gabriela lo probó en la teórica, creo que no, que medio que lo dijo, por lo que veo acá. Pero digo, es fácil de probar. Tienen que usar, como siempre, cuando aparece el polinomio minimal, digamos, la gracia es usar que es único. ¿Sí? Y decís, y es de grado mínimo. Entonces decís, bueno, pero me conseguí otra cosa que anula, bla, bla, bla. Entonces lo tiene que dividir. Y las proposiciones importantes son estas dos.
¿sí? Que el otro día Hernán las había spoileado un poquito, y después las vieron en la teórica, las vuelvo a remarcar acá por si se les pasaron de largo. ¿Sí? Lo de arriba es lo que decía recién, que el minimal de un vector divide al minimal de la matriz, ¿sí? Y eso, de nuevo, es usar la propiedad de qué es ser un minimal. Es el polinomio mónico de grado más chiquito que cumple tal cosa. Y siempre que encuentres otro, entonces lo va a tener que dividir. Y siempre la demostración de eso es igual que cuando probaron que hay un polinomio minimal, digamos. Y por otro lado, esto nos da una forma de calcular el minimal de una matriz a partir de los minimales de vectores de una base. ¿Sí? Si sabés los minimales de vectores de una base, ya está, el minimal de la matriz va a ser el mínimo común múltiplo de los minimales de los vectorcitos. Y esto también, si no me equivoco, lo hizo Hernán el otro día. Y es útil, digamos, o sea, muchas veces calcular el minimal de una matriz, sobre todo cuando la matriz es grande, es difícil, pero quizás calcular minimales de vectores no tanto. Entonces esto es útil especialmente cuando queremos calcular el minimal de una matriz con A en K la n por n y n, entre comillas, grande. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado tiene interés teórico, porque muchas veces te va a permitir decir cosas del minimal a partir de los minimales de los vectorcitos. Y el teorema estrella de esta parte es el teorema de Hamilton-Cayley. Y ahora hacemos un mini ejemplo de cómo aplicarlo. Creo que Gabriela ya hizo igual algo de este estilo, pero nunca viene mal. ¿Sí? Esto dice que el minimal divide al característico. ¿Está bien? O sea, si tenés una factorización del característico, el característico sí es fácil, entre comillas, de conseguir, ¿no? Porque sabemos que hay una cuenta que siempre lo encuentra, que es hacer determinante de X identidad menos A. Si encontrás el característico, el teorema de Hamilton-Cayley te dice, ya sabés las raíces del minimal. ¿Sí? De hecho, no sé si eso... estoy repasando rápido a ver si lo dijeron. Parece que no. Bueno, fíjense, yo digo que vale, en realidad vale algo más. ¿Sí? Que no solo que lo divide. Imagínense esto, ¿no? Imagínense que calculan un característico y les da esto. Bueno, el minimal, digo, podría ser x menos 1, ¿no? Tranquilamente, porque x menos 1 es un polinomio que divide al característico. Esto no puede pasar. El minimal tiene que tener las mismas raíces que el característico. ¿Está bien? O sea que eso no sé, repasando rápido la teórica no lo encontré, pero voy a poner acá un más aún. El minimal y el característico. Bien, lo vieron, ok, joya. Entonces, si lo vieron, buenísimo. Y al revés. Tienen las mismas raíces en, y acá voy a ser un poquito hincha y ahora les digo qué quiero decir. Tienen las mismas raíces en una clausura algebraica de K. ¿Qué quiero decir con eso? Que si acá pones R, bueno, podría pasar que no tengan raíces, digamos, los dos, ¿no? Pero si te vas a un lugar donde todos los polinomios tienen todas sus raíces, la clausura algebraica de R es C, ¿sí? Y ese es medio el único caso que nos importa en este momento, pero ya el otro día Hernán dijo cosas sobre esto. ¿Por qué trabajamos mucho en R y C toda esta parte? ¿Sí? Ahora respondo a la pregunta de si no tiene raíces, ¿cómo divide uno a otro? Digo, si te vas a un lugar donde todos los polinomios tienen raíces, que eso es la clausura algebraica, en el caso que reconocemos, ahí Sandy dijo el mismo ejemplo que yo iba a decir. Ahora igual lo digo para que quede en el video.
Estamos trabajando mucho en R y en C porque C nos permite decir, bueno, factorizo todo el polinomio linealmente y puedo hacer todo, ¿sí? Y no nos interesa en este momento, pero no es que justo R y C son los que funcionan bien y todo lo demás funcionan mal. Todos los cuerpos tienen una clausura algebraica, ¿sí? O sea que si acá, fíjense que de nuevo, todos los teoremas acá dicen sea A en K y nunca nadie dice quién es K, no dice sea A en R o sea la N por N, dice K la N por N. O sea que si acá ponen un cuerpo tipo ZP, Z sobre PZ, los que vimos en álgebra 1, este teorema vale igual, ¿sí? El tema es que la clausura algebraica es algo desconocido en ese caso. La clausura algebraica de R es C y es algo conocido, ¿sí? Pero este teorema vale en general y esta frase que agregué acá abajo vale en general y por eso pongo lo de la clausura algebraica. Todos los cuerpos tienen una. Entonces este teorema vale en toda generalidad. Y recién hubo una pregunta en el chat que decía, che, si no tienen raíces, ¿cómo hace para dividirlo? Bueno, el ejemplo que me dieron acá en el chat está perfecto, es básicamente lo mismo que iba a decir, porque es nuestro ejemplo de cabecera. X cuadrado más 1 divide a x cuadrado más 1 al cuadrado en R de X. Ninguno tiene raíces. ¿Sí? Si te vas a C, ahí le encontraste todas las raíces y esto sigue valiendo. ¿Sí? En C de X también lo divide. ¿Está? Bueno, entonces cuando van a buscar el minimal, ya de entrada, digo, el ejemplo que había puesto recién, que era algo como X menos 1 a no sé, y supónganse que puse algo así, no sé, no me acuerdo cuál puse exactamente. El minimal seguro tiene que ser de esta forma. Con A entre 1 y 2 y B entre 1 y 7. ¿Sí? No tiene otra posibilidad, porque lo tiene que dividir, pero además tiene que tener los mismos factores, digamos. ¿Sí? Bueno, bien. Y como les decía, quería que hagamos un ejemplito de pequeña aplicación de Hamilton-Cayley, entre otros. ¿Sí? Y dado que la guía tiene 30 y no sé cuántos ejercicios, espero que me perdonen si me robo un ítem de un ejercicio de la guía y no se ofendan. Y el ítem que me voy a chorear es este. El ejercicio 25 te dice, usando el teorema de Hamilton-Cayley, y te dice calcular un montón de cosas, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer este. Entonces, ejemplito. Y elijo este porque las cuentas son fáciles, no es que se van a perder gran cosa porque se los queme yo, pero sí quiero que tengamos esta idea. Bueno, hay que calcular A a la 1000 para esta matriz. ¿Sí? Y les digo, bueno, fíjense que no parece ser un problema tan complicado, por así decirlo, porque la matriz tiene muchos ceros y unos, qué sé yo, quizás, o sea, un enfoque fuerza bruta, pero que creo que tiene muchas chances de funcionar, es agarrar esta matriz y decir, bueno, calculo A al cuadrado, A al cubo, A a la cuarta, y me fijo si le encuentro alguna, ¿cómo se dice? Alguna regularidad a eso, como hacíamos en álgebra 1, digamos, ¿no? Empezás a tirar términos de una sucesión hasta que encontrás una conjetura de término general y después decís, bueno, la pruebo por inducción y listo. Bueno, si la matriz es más complicada, eso ya empieza a ser bastante más feo y les propongo no hacer eso, sino pensarlo por este lado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿por qué el ejercicio te dice usar Hamilton-Cayley? ¿Sí? Y ahí viene la gracia. Entonces, lo que yo digo es, tratemos primero de pensar por qué usar Hamilton-Cayley y después usar Hamilton-Cayley. Pensé que alguien iba a decir algo. Listo, no digo nada. ¿A alguien se le ocurre por qué Hamilton-Cayley sirve? O más o menos. ¿Por el grado del polinomio característico? A ver, ¿y qué hacemos con eso? El grado del característico sería 3, ¿no?
Sí, en principio sí. El característico, cuidado, tiene grado 3 sí o sí, ¿no? Porque el característico siempre tiene grado el n tal que la matriz es de n por n, ¿no? O sea que si querés el minimal, ni nos preocupamos, tenemos el característico. Como decía antes, el teorema de Hamilton-Cayley en principio te dice, si vos solo querés un polinomio donde se anule tu matriz o transformación lineal, no hace falta que calcules el minimal. El minimal, recuerden, es como más difícil de calcular, ¿no? Porque hay que encontrar el mínimo polinomio que lo anula. Pero Hamilton-Cayley te dice, si vos solo querés un polinomio en el que se anule, busca el característico, que ese tenés una cuenta que hay que hacer siempre, o sea, está recontra determinado cómo encontrarlo. Y luego aplicar propiedades del determinante. Tratamos de escribir a la 1000 como el característico, digamos. Porque si encontramos el característico, sí, lo evaluamos en A y eso nos da 0. Entonces, sí. si trato de escribir a la 1000 como eso, ¿me va a ir dando cosas que den 0? Bueno, ok. O sea, no A, sino un polinomio X a la 1000, ponele. Ajá, bueno, ok. Más o menos. Va por ahí. A ver, les digo algo que el otro día Hernán usó y que nos va a venir bien. ¿Sí? Que imagínense que yo arranco, tengo A, ¿no? Y digo, bueno, A, hago A al cuadrado, hago A al cubo, y digo, A al cubo se puede escribir en términos, y por acá vamos a poner la identidad, ¿no? Pará, A al cubo se puede escribir como una combinación lineal de la identidad A y A cuadrado, ¿no? Esto, porque el minimal es de grado 3, digamos, y el minimal es perdón, el característico, olvídense, no dije minimal. Si este fuera el característico, ahora ordeno todo esto, estoy escribiendo acá garabatos para convencerles de la idea y ahora escribo todo, ¿no? O sea, si quieren no copiar esto y dicen que es desordenado, sí, ya sé, pero estoy tratando de tirarles una idea y ahora vamos a por qué esto va a servir. Bueno, entonces al evaluar en A, por Hamilton-Cayley, esto va a dar 0. Y eso dice que podés despejar A al cubo en términos de A al cuadrado, A y la identidad, ¿sí? Que sería esta cuentita que escribí acá, ¿no? De ahí sales, de escribir el característico así y evaluar. Bueno, si ahora querés calcular A a la 1000, yo lo que digo es, fíjense, vamos a la ingenua de nuevo. Esto se puede escribir como A a la 997 por A al cubo, ¿no? Pero A al cubo lo puedo escribir así. Entonces bajé en 1 la potencia de A, ¿no? A a la 1000 lo escribí como, si se fijan, nos va a quedar A a la 998 por A2 más A a la 997 más A a la 996 por A0, ¿no? Si acá el A al cubo lo reemplazamos por esto, lo que estamos haciendo es bajar la potencia de A. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Digo, a ver, pará, el A a la 997, está bien, sacale un montón de A al cubos y todos esos A al cubos cambialos por esto. Entonces bajaste enormemente la potencia de A. Ya no es A a la 1000, sino que van a aparecer todas potencias más chiquitas de A. Se empieza a volver un desastre eso, entre comillas, porque después hay que hacer distributiva, digamos, ¿no? Imagínense que yo quiero calcular A a la sexta, por poner un ejemplo más chiquito. Esto va a ser A al cubo igual a A al cubo, no, A al cubo por A al cubo. Y alguien viene y me dice, mira, esto lo puedes escribir como A0 identidad más A1A más A2 al cuadrado. Y bueno, si ahora distribuís, esto es lo que decía sí, estás achicando la potencia, pero se está expandiendo esto, ¿no? Porque estás haciendo un cuadrado de algo que tiene 3 términos, entonces estás escribiéndolo como potencia cada vez más chiquitas de A, pero se está expandiendo en que vas a tener que calcular y hacer un montón de cuentas, ¿no? O sea que esto tiene muchos términos. Ahora, imagínense que tuviéramos una compu y bueno, lo hace, ¿no? Le decís, mirá, A al cubo es esto. Cada vez que encuentres una A al cubo, cambialo por esto. Y fíjense, no, borré todo, qué mal. Lo vuelvo a escribir por un segundo. Imagínense que tenemos esto, ¿no? Cuando arranca, vamos a multiplicar, si quieren empezamos por acá. Vamos a hacer
A2 al cuadrado por A a la cuarta. Pero yo ahí digo, pará, tenés A a la cuarta, ¿por qué no le sacás un A al cubo y lo reemplazás por esto? Entonces fíjense que esto es, entre comillas, mejor que lo que parecía, porque no es que lo podés hacer una sola vez. Después cuando distribuyas lo podés volver a hacer. Y cuando distribuyas lo podés volver a hacer. Y cuando distribuyas lo podés volver a hacer. Y la gracia de saber Hamilton-Cayley es que al final, si vos querés saber cuánto vale A a la 1000, seguro, digo yo, la vas a poder escribir como una combinación lineal de estas. En realidad de estas. ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Uno empieza con A a la 1000 y digo, cada vez que aparezca un A al cubo, cambialo por la combinación lineal de estos. Entonces, imagínense que arrancamos con A a la 1000 y lo partimos en A a la 3 por A a la 3 por A a la 3 por A a la 3, 333 veces y queda una A ahí colgada, ¿no? Porque 1000 no es múltiplo de 3. Bueno, cada vez que aparezca un A al cubo, cambialo por esto. Ahora hace toda la distributiva. Te va a quedar un desastre de términos, ¿no? Porque distribuiste 333 trinomios. 3 tristes tigres. Y ahora cada vez que aparezca un A al cubo ahí, cambialo por esto. Volvé a hacer la distributiva. Y cada vez que aparezca un A al cubo, cambialo por esto. Y volvé a hacer la distributiva. Y etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el cual ya no hay más A al cubos. ¿Sí? Se terminan en algún momento porque en cada paso estamos bajando los grados. Entonces, ¿hay algún paso en el cual llegamos a que A a la 1000 se escribe como una combinación lineal de estos tres? ¿Está bien eso? ¿Se entendió a dónde va esto? Ahora vamos a hacer la cuenta y ver explícitamente cómo queda. ¿Sí? Pero ahí viene el por qué Hamilton-Cayley. Bien, y ahora vamos a hacer las cuentas. Ahora sí, borro todo este garabato, espero que se hayan convencido de qué es lo que va a pasar ahora. Y en este momento nos tiramos a hacer las cuentas. Bueno, entonces, ¿por qué Hamilton-Cayley sirve? Y acá viene el cuento terminado. Porque nos va a permitir escribir A a la 1000 como combinación lineal de la identidad A al cuadrado. Y acá, como dice A a la 1000, podría decir cualquier cosa, siempre y cuando sea un polinomio en A. ¿Sí? O sea, cualquier potencia de A partir de A al cubo se escribe como combinación lineal de la identidad A y A al cuadrado. Voy a escribir eso. No, toda combinación, no, toda potencia de A mayor o igual que 3, está medio mal escrito esto, espero que me entiendan, se escribe como combinación lineal de estos. Gracias a que sabemos Hamilton-Cayley. Bueno, ahora la pregunta es cuál, ¿no? Porque acá nos dice calcular A a la 1000. Está bien, todo muy lindo lo que dije recién de cada vez que aparezca un A al cubo, escribilo como combinación de la identidad A y A al cuadrado y ahora distribuí. Pero imagínense que para empezar habría que hacer eso las 333 veces de A a la 999, lo escribo como A al cubo a la 333, me queda una A dando vueltas. Escribo, claro, cualquier potencia de A mayor o igual que n, sí. Sí, ahí Francisco dijo, generalizamos esto. Imagínense que A está en cada n por n, entonces A a la k es combinación lineal de identidad a la n-1 para todo k mayor o igual que n. Cierro paréntesis. Si no, después no compila. ¿Sí?
Ahora la cosa es, ¿cómo encontrás la combinación lineal? Es la siguiente pregunta. ¿Sí? Hasta ahora, bueno, esto sirve por esto. Y ahora, ¿cómo se hace? Esa es una siguiente pregunta interesante. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa combinación lineal? ¿Y cómo la encontramos? Bueno, de la siguiente manera, vamos a explotar esto. Fíjense que lo que querríamos es calcular P de A con P de X igual X a la min. Esto es lo que queremos calcular, ¿no? Y yo digo, sabemos que el característico de A en A es igual a 0. Hamilton-Cayley. Bueno, y acá viene álgebra 1 a salvarnos. Se puede hacer Algoritmo de algo la como... Ah, no. Alguien tiene que hablar. algoritmo de la división. Claro, hacemos algoritmo de la división. Fíjense, si podemos dividir a P por el característico de A, nos va a quedar que P de X se escribe como el característico de A por un cociente más un resto. Y ahora evaluemos en A. Y ya estamos, ¿no? Entonces, usamos algoritmo de la división. P de X se escribe como el característico de A en X por un Q más un resto. Para únicos Q y R, en nuestro caso es R de X, con R igual 0 o el grado de R menor que el grado del característico, que es 3. ¿Sí? Recién cuando Eli dijo lo de usar el algoritmo de la división, Sandy, ¿habías querido decir algo? ¿Era lo mismo? O... Era algo parecido, o sea, en realidad era decir que si tomamos a la 1000 como una constante, entonces tenemos que la combinación lineal o sea, supongamos que tenemos el al cuadrado por constante más a por constante más identidad por constante, si le restamos a la 1000, eso Sí, se anula en A. sí, Entonces ok, ahí tenemos que debería ser múltiplo del minimal. claro, claro, claro. Entonces ahí, y de hecho debería ser o sea, como que está medio acotado que puede ser, porque es de grado 2. Claro, Entonces, bien. Está bien, vamos a ir un poco hacia eso ahora. Está muy bien. Está muy bien. Ahora en un cachito vas a ver que vamos a usar esa idea. Sí. ¿Hasta acá estamos bien? Fíjense qué pasa cuando evaluamos en A. ¿No? Son polinomios de los dos lados. Tenemos todo el derecho del mundo a evaluarlos en una matriz, por lo que dijimos al principio. Pero esto es 0. O sea que el característico de A en A por el cociente, ni idea de quién es el cociente. No hace falta. Esto es R de A. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto, por otro lado, esto es A a la 1000. Va a ser R de A. ¿Sí? Bueno. Entonces,
esto se reduce a calcular el resto. Entonces yo digo, basta calcular R de X. Esto no es una manera fácil de ver que A a la 1000 es una combinación lineal de identidad A y A al cuadrado. Sí, pero quizás si yo decía, bueno, esto es así, es como, bueno, ¿y de dónde lo sacaste? Y la idea de fondo en realidad está en lo que hicimos al principio, ¿no? Que uno dice, a ver, A a la 1000 lo podría escribir así, y en realidad esa iteración de pasos que dije, cada vez que aparezca un A al cubo, cambiarlo por A al cuadrado, más bla, 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 es como estar haciendo la división de polinomios, ¿no? Cada vez que podés sacarle, lo cambiás por uno más chiquito, qué sé yo, y al final te queda el cociente. ¿Está bien? Sí, o sea, sale instantáneo, sí, es lo que estoy tratando de que veamos, sí, tenés razón. Pero bueno, lo otro era un poco una motivación de por qué estamos haciendo esto, ¿no? O Te sea, escucho. la idea base que estás usando es que el característico divide a cualquier polinomio. O sea, no sé a qué te referís con divide. Digo, puedo hacer la división, no necesariamente me va a dar exacta esa división, sino que, bueno, sé que hay un algoritmo de división que me dice, vas a poder hacer la división de polinomios y te va a quedar un resto ahí dando vueltas. Claro, ¿Sí? no. Quise decir que el característico es el polinomio mónico de grado mínimo. No necesariamente de grado mínimo, ese es el minimal, pero no nos importa, eso es lo bueno. Lo importante acá es tener un polinomio en el cual A se anule. Fíjate que si acá ponemos el minimal, esto también funciona, ¿no? Si acá pones minimal, va a funcionar e incluso, entre comillas, mejor porque este polinomio seguro va a ser de un grado más chico, quizás del mismo, si el minimal y el característico son iguales. Pero lo que estamos tratando es de esquivar calcular el minimal, porque el minimal, como ya vimos, no es tan fácil de calcular como el característico, ¿no? En 3×3 sí, qué sé yo, lo calculamos, ¿no? Nos arremangamos un rato y lo sacamos. Pero imagínate que esto es 30×30. Y bueno, el característico le tirás a la compu y le decís calculalo. El minimal seguro también, ¿no? Pero tarda mucho más. O imagínate que no tenés la compu. Estamos hace unas décadas y no podemos hacer esa cuenta con la compu. Y bueno, nos arremangamos y le pegamos al característico y bueno, el minimal te lo debo. Pero no importa. ¿Sí? Lo importante es tener un polinomio en el cual se anule. Aunque incluso si no fuera el característico, nos regalan un polinomio en el que se anule, que sea de grado 8, bueno, A a la 1000 nos va a quedar escrito en términos de potencias de A menores que 7. Menores o iguales que 7. ¿Está? Ok. Joya. Bárbaro. Ahora, fíjense esto, que basta calcular el resto, ¿no? Y bueno, qué molesto, entre comillas, porque habría que hacer la división de polinomios. Habría que dividir A a la 1000 por el característico, que por cierto, ni siquiera lo calculamos todavía. Vinimos hasta acá sin calcular el característico. Entonces, calculemos el característico ahora. Bueno, esto es el determinante de esta matriz. Más fácil no podía ser, ¿no? Desarrollo por primera fila, x menos 1, se va esto, x por x menos 0. Listo. O sea que hay que dividir x a la 1000 por x cuadrado x menos 1. Sería feo eso. De hecho, no hay que dividirlo en realidad, Claro, a eso es a lo que quería llegar, que no hay que dividirlo. Muy bien, ¿por qué? porque el x cuadrado se cancela y el resto cuando dividís por un mónico de grado 1 no es como evaluarlo, no sé si en 1 o en Sí. menos 1, ahora no me acuerdo exacto. Joya. Bárbaro. Y eso es muy particular de que acá x a la 1000 y x cuadrado se llevan bien, por así decirlo,
Imagínense por un segundo que acá no dijese x al cuadrado. Imagínense por un segundo que dijese esto. ¿Se puede acomodar lo que dijo recién Sandy para igual no hacer la cuenta? O sea, lo que nadie querría, digamos, es ponerse a dividir un polinomio de grado 1000 por otra cosa, ¿no? A mano. Ni a palos lo queremos hacer. No sé ustedes, yo no lo quiero hacer. Imagínense que fuese este, ya no puedo tachar el x al cuadrado, pero yo digo que igual podemos esquivar toda la cuenta. Y que esos, bueno, no sé, yo lo hice en álgebra 1, pero... Igual, aunque quedara Capaz fueron feo, congruencias. claro, eso iba a decir, con a los, como si fuese el teorema chino, el resto fueron polinomios, interpolando, digamos. Ok, bueno, dale. Y sí, y lo voy a simplificar más todavía, o sea, con eso va a funcionar, pero yo digo, ni siquiera hace falta hacer eso. Ni siquiera entre comillas. Fíjense, pongamos el característico acá, ya que lo tenemos, ¿no? X a la 1000 se escribe como x cuadrado, x menos 1 por un cociente más un resto, y acuérdense que el resto tiene grado a lo sumo 2, o quizás es 0, pero en cualquier caso lo puedo escribir así. ¿Sí? Este es el R de X. Bueno, y esto que viene ahora es clásico de álgebra 1, ¿no? Hay que averiguar quiénes son A0, A1 y A2, porque recuerden que esto dice, entonces basta calcular R de X, porque la respuesta va a ser evaluar A acá. Bueno, ¿hay alguna forma de calcular R sin hacer la división? Sí, ¿no? Hay Y que le mirar... metes A, 0 y 1. Claro. Vamos a meter... vamos a evaluar en X convenientes. Esto es una igualdad de polinomios. Acá A se perdió por un rato, y acá podemos evaluar en los polinomios. Vale la redundancia. Tomamos x igual 0. Y fíjense qué pasa. 0 a la 1000 es igual a 0 al cuadrado, 0 menos 1, q en 0, más a sub 0. ¿No? Porque a1 por 0, a2 al cuadrado. Entonces a sub 0 es 0. Podemos evaluar en 1. 1 a la 1000 es igual a 0 por q de 1, ¿no? 0 porque acá va a quedar 0, más a sub 0 ya se fue, a sub 1 por 1, más a sub 2 por 1. Ok, no despejamos a 1 y a 2, pero tenemos una ecuación que dice a1 más a2 igual a 1. Bueno, nos faltaría obtener una ecuación más para a1 y a2. Y ahí, o bien evaluamos en cualquier número, digamos, y listo, o la gracia es, si hubiera una tercera raíz, evaluás en la tercera raíz. Esa es lo que querríamos usar, ¿no? Por eso, si acá dijera, no sé, x más 2, evaluás en menos 2, y la gracia es sacarte esto de encima. Bueno, si no, algo que podemos hacer es derivar, ¿sí? Entonces acá hay dos opciones para terminar, que son, o evaluamos en algún otro número, pero ahí tendríamos un problema porque no sabemos cuánto vale Q, o sea que necesitaríamos información sobre Q, malísimo, no sabemos nada, o derivamos. Esto sirve porque, recuerden, álgebra 1, cuando tenés un polinomio con raíces múltiples, vas a tener una raíz también de la derivada. Esto es x cuadrado, x menos 1, derivado por q, más x cuadrado, x menos 1, por q derivado, más a1 más 2a2x. Y fíjense que ni me preocupa hacer esta derivada, porque ahora cuando evaluemos en 1, esto y esto, en 0, perdón, se van a anular.
Esto es un poco, si se fijan, que A0 y que A1 den 1 es lo que había dicho Sandy al principio de vas a poder tachar el x al cuadrado. ¿Sí? Entonces los dos primeros coeficientes mueren y te sobrevive el tercero, que bueno, nos da 1. ¿Sí? Y bueno, ya estamos, ¿no? Porque ya sabemos quién es R. Y entonces A a la 1000 va a ser A al cuadrado, ¿no? Porque volviendo para atrás, P en A es lo mismo que R en A, ¿no? Así que A a la 1000 va a ser R de A, A al cuadrado. ¿Algo te recuerda el pequeño teorema de Fermat? Quizás que dejé un margen muy chiquito, no sé. Bueno, listo. Ya está. Quédense con esta idea de... Dale. Nada, que yo lo había hecho a lo bestia, calculando las potencias de A y me había dado cuenta que A al cuadrado era igual a A al cubo. Claro. Entonces dije, Ya está. o sea, de ahí en adelante todas las otras potencias van a ser igual a A al Claro. cuadrado. Claro. Está muy bien eso. Eso, si querés, es el primer approach que dije, que justo en este problema, mira, yo no lo había hecho y fue como, dio A al cuadrado, qué aburrido. Pero el primer approach, digamos, es ese. No usás Hamilton-Cayley. Fíjate que ahí es como el ejercicio dice usando Hamilton-Cayley y ahí decís, pero no usé Hamilton-Cayley. Y quizás esta matriz no es la más feliz del mundo para que se note que tiene gracia usar Hamilton-Cayley, ¿no? Por eso decía, si empezás a elevar y ves justo acá lo mejor que te puede pasar, A al cuadrado es igual a A al cubo, ahí decís, listo. ¿Sí? Pero si eso no pasa, medio que no te queda otra. Imagínate que acá no hubiera tantos unos y ceros. Acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5, menos 3. ¿Sí? Y el por qué podés evaluar en las raíces, fíjate que esto que está acá es una igualdad de polinomios. ¿Sí? El algoritmo de la división para polinomios te dice esto se escribe como el divisor por un cociente más el resto. Si estos dos polinomios son iguales, evaluados en todos lados que quieras son iguales. ¿Sí? Bueno, evaluemos convenientemente. Esto vuelve a una de las primeras clases, ya hinché mucho con esta idea y lo voy a volver a hacer, que es esta igualdad, cuando evaluemos, vale para todo número en el cual evalúes. Bueno, tenés tanta información que podés usarla a tu favor, evaluando en lugares que te convengan. ¿Sí? Es como cuando teníamos dos funciones que eran iguales y bueno, queríamos ver algo sobre los coeficientes, evaluábamos en lugares convenientes para que no nos queden muchos coeficientes. Bueno, acá, ¿en dónde te conviene evaluar? La incógnita acá es Q, ¿no? Q no lo conocemos. Entonces querríamos evaluar en cosas que hagan que Q desaparezca. Bueno, si evaluás en 0, Q se va. Si evaluás en 1, Q se va. Y ahora no hay otro lugar para evaluar para que Q se vaya. Pero tenés una raíz doble. Derivá y evalúa de nuevo. ¿Sí? Esto es tipo lo que se hace en fracciones simples. ¿No? Joya. Buenísimo. ¿Sí? No sé si se acuerdan del método de fracciones simples, que era un poco así, ¿no? Uno dice, esta división de polinomios la voy a escribir como una suma, y arriba hay coeficientes que necesito determinar, y lo que hacías era ir evaluando en cosas que hagan que se anule todo y ir despejando las letritas. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque no quiero hacer la división. O sea, el enfoque, de nuevo, fuerza bruta, es agarrar x a la 1000 y dividirlo por x cuadrado por x menos 1, y fíjate el resto. ¿Sí? Que bueno, acá, como dijo Sandy antes, fíjense que si hacíamos la división posta, digamos, se tachaba el x al cuadrado, nos quedaba el x menos 1 por algo, más un resto, y ese resto es evaluar en 1, y justo tiene que ser 1, ¿no? Porque
1 a la 998, en realidad no se iba a quedar. Evaluado, nada, ya está evaluado en 1, da 1. O sea que el camino que me había dicho él también funciona perfectamente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Listo. Este ejercicio. Duró más que lo que esperaba, pero espero que se hayan llevado alguna idea interesante. Te escucho. Una pregunta tengo. Dale. Aunque supongamos que estamos en R, ¿no? O Sí. que estamos en un lugar donde no esté la clausura. Ok, Porque dale. se puede evaluar en cosas por fuera. Porque, por ejemplo, en R, si tenés dos polinomios que son iguales en R, son Ujú. iguales en C también. Sí, Entonces ahí se puede, por ejemplo, evaluar en raíces de la unidad. Eso sí. vale para todo, digamos, que no tenga ahí clausura algebraica bien. Sí, el tema es que tenés que saber quiénes son las raíces, ¿no? Fíjate Claro, que sí. acá explotamos fuertemente que las raíces son una pavada, 1 y 0. Genial, en cualquier cuerpo el 1 y el 0 están. ¿Sí? Claro. Si no, suponete, o sea, imagínate que acá nos hubiera quedado que el característico tenía raíces imaginarias. Bueno, Mm, hay que ir y evaluar en C. Y esta igualdad de polinomios vale en R, pero también vale en C, justamente porque lo que dijiste, si los dos polinomios están en R de X, los puedo pensar siempre en un lugar más grande. ¿Sí? Porque total los claro, coeficientes reales están en los complejos. Y evaluar ahí sigue funcionando. ¿Sí? claro. Lo loco que va a pasar es que igual los coeficientes estos tienen que estar en R, porque el algoritmo de la división te dice, si vos tenés dos polinomios en K de X, el resto está en K de X. Sí, ¿Sí? O sea que por claro. más que acá dijera x² más 1, cuando evaluemos en y y en menos y, todo se va a arreglar para que A0, A1 y A2 sean reales. O sea que la respuesta a tu pregunta es sí, necesitas saber las raíces en la clausura algebraica. Que ahí Claro. en C, Sí, sí. entre comillas, está todo bien, y en otros cuerpos, bueno, la clausura algebraica es un misterio. ¿Sí? Ok, Pero se puede. O sea, ok, perfecto. idealmente, entre comillas, funciona. Después hay que ver cómo hacemos las cuentas. Perfecto. Y Gracias. no nos vamos a meter ahí. Por favor, muy buena pregunta. Bueno, muy bien. Listo este ejercicio. Hacemos uno más, o por lo menos les dejo ideas para uno más de la guía, que es el último. ¿Sí? Un ejercicio que, si hay un ejercicio que con probabilidad cercana a 1 la gente no hace en las guías, es el último. Porque ya empezó la guía siguiente y lo tiraste a la basura. Y este ejercicio tiene mucho interés en sí mismo, por así decirlo, y de nuevo, al igual que con el anterior, además de que me importa el cómo resolver el ejercicio, qué sé yo, también me importa lo que hay de fondo. Y quiero aprovechar este momento para recordar una pregunta que me hicieron hace un par de clases, que fue algo así como, ¿por qué nos importa diagonalizar? ¿O por qué diagonalizamos? ¿No? Fue una pregunta de ese estilo. ¿Por qué la gente diagonaliza? Y mi respuesta inmediata fue, bueno, fíjate que elevar a la n se vuelve fácil, qué sé yo. No me quedé muy conforme con esa respuesta. Porque sí, está bien, sirve para eso. ¿Y qué más? ¿Solo eso? Bueno, no. Y esto es algo que pasa mucho en muchas otras cosas. Entonces lo quiero decir en diagonalización, que es como quizás el primer ejemplo que tenemos a mano, y después Jordan va a ser el ejemplo más general que tengamos a mano. La filosofía es más o menos así. Cuando se estudian objetos matemáticos, lo que uno trata es de descomponerlos en objetos más chiquitos. ¿Sí? Es como estudiar física e ir, obvio que lo que voy a decir ya no es cierto porque se sabe que hay cosas subatómicas, ¿no? Pero estudiás la física o la química, lo que sea, no soy un experto, perdón si digo burradas. Pero la gracia es, bueno, empezás por cosas grandes, vas achicando hasta que llegás y decís, ah, pero pará, acá está el átomo. Bueno, eso es lo más chiquito, obvio que no, pero pónganle que sí. Eso es lo más chiquito, y si entendemos los átomos, después vamos a entender cómo se pegan los átomos, después vamos a entender y vamos a ir como de abajo para arriba. ¿Sí? Y como que si entendés esos objetos indivisibles que forman los objetos más grandes, ya está, por así decirlo.
¿no? Te basta estudiar los objetos indivisibles, porque después tenés alguna propiedad que dice todo objeto grande se forma a partir de objetos indivisibles. Si entendés los objetos indivisibles, entendés los objetos grandes. Después hay que entender cómo se pegan y bla, 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 ¿no? Pero un poco es esa la filosofía muchas veces, no solo de la matemática. Bueno, lo más chiquito, entre comillas, que puede ser una transformación lineal es una transformación lineal que vaya de K en K, digamos, ¿no? Esa sería la transformación lineal más chiquita que podemos agarrar y que tenga sentido, porque sí, agarrar la transformación lineal del espacio nulo en el espacio nulo, que más da el 0 en el 0, no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero las transformaciones lineales más chiquitas que podemos encontrar son las F que van de K en K. Y lo único que puede hacer esto es esto, ¿no? Agarrar un vector y multiplicar por un número. Estos son los bloquecitos más chiquitos que puede haber de transformaciones lineales. ¿Está bien? Y fíjense que cuando diagonalizamos, lo que estamos haciendo es agarrar piénsenlo con transformación lineal, con una matriz es lo mismo. Agarramos una transformación lineal y la descomponemos en transformaciones lineales más chiquitas que agarran un vector y lo mandan a multiplicar por ese vector, ¿no? Es como que agarramos una transformación lineal grande y la descomponemos en un montón de transformaciones lineales chiquititas. ¿Sí? Esas transformaciones lineales chiquititas, si tenés una base de autovectores, podés estudiar qué pasa en cada autovector y ya entendés la transformación lineal grande. ¿Se entiende más o menos eso? Como que descomponés la transformación lineal en todas transformaciones lineales de este tipo. Donde acá no va a decir K, sino que va a decir el generado por un vectorcito, y el generado va del generado por un vector al generado por un vector. Ser un autovector es que cuando restrinjo la transformación lineal al generado por ese vector, va a parar el generado por ese vector. ¿Sí? Y entonces puedo estudiar una transformación lineal grande estudiando en realidad las transformaciones lineales más chiquitas de todas. ¿Está bien? Entonces, si una transformación lineal es diagonalizable, bueno, la puedo entender como haber pegado un montón de transformaciones lineales de las más fáciles de todas. ¿Sí? Entonces es como los bloquecitos que se pegan para armar la transformación lineal grande, son como los átomos, digamos, y los pegué y me armé una transformación lineal. ¿Sí? El tema es, bueno, ¿qué pasa si la transformación lineal no es diagonalizable? ¿No? Bueno, ahí va a venir la forma de Jordan y va a decir, hay unos bloques más grandes, y la palabra bloque la estoy usando a propósito, hay unos bloques más grandes que van a componer tu transformación lineal, ¿sí? Vas a meter estos ladrillitos más grandes que los ladrillitos chiquitos que tenías, son medio indivisibles esos ladrillitos, y te formaste tu transformación lineal. Todo esto lo estoy diciendo así moviendo las manos porque es como medio la filosofía de por qué se hace esto, ¿sí? Porque uno quiere estudiar los objetos más chicos posibles y cómo esos objetos se pegan para formar objetos más grandes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué diagonalizamos? Mi respuesta posta. Estoy con la cámara apagada. No, sí, no, moviendo las manos, digo, el mover las manos es el término que se usa cuando uno da una explicación sin, sin ser demasiado preciso, ¿no? El famoso hand waving, es como te explico, muevo así las manitos y vos me crees. ¿Sí? No me refería a que estoy moviendo las manos, aunque sí las estoy moviendo, pero no hace falta que las vean, digamos. ¿Sí? O sea, digo, mi argumento moviendo las manos es un argumento que no estoy siendo mega preciso, sino que tratando de responder filosóficamente, ponele, a la pregunta ¿por qué hacemos diagonalización? ¿Sí? Bueno, porque lo que en filosofía se llama una explicación heurística. Eso, impecable. La palabra heurística es hermosa. No puede no gustarte la palabra heurística. Sí, exactamente. Es eso. Entonces, ¿por qué diagonalizamos? Bueno, entre otras cosas porque hace fácil las cuentas, qué sé yo, pero es como ir a los átomos, a las transformaciones lineales indivisibles, por así decirlo. ¿Sí? Y si entendés cómo esas se pegan para formar tu transformación lineal grande, la estás entendiendo mejor, porque decís, ah, mirá, son estos los pedacitos que pegué para armar mi transformación lineal. Bueno, listo. Esa explicación me gusta mucho más que la que di el otro día. Me quedé pensando mucho en eso. Bueno, bien, y este ejercicio, no sé si lo leyeron, es el último de la guía,
pero lo que te dice es bajo qué condiciones, si tenés dos matrices, o piénsenlo con transformaciones lineales, es lo mismo, las podés diagonalizar simultáneamente. ¿Sí? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la teoría, digamos, porque cuando diagonalizamos, generalmente cada matriz tiene su base respecto de la cual se diagonaliza. Y si vos estás trabajando con muchas matrices al mismo tiempo, o muchas transformaciones lineales al mismo tiempo, y bueno, se descontrola un poco el tema diagonalización, ¿no? Porque vas a tener una base para cada matriz que hayas diagonalizado. Este ejercicio te da ciertas condiciones bajo las cuales las matrices se diagonalizan con la misma base, ¿sí? O sea, se diagonalizan simultáneamente. Y acá está hecho para 2, pero vale para cantidad arbitraria, siempre y cuando cumplan las condiciones que dice acá, ¿sí? Entonces, hagamos una discusión así medio de cómo sale este ejercicio para repasar un par de ideas que no usamos todavía, y los detalles los dejamos a completar. Y de nuevo, este es un gran ejercicio, ¿sí? A tal punto, les digo que este ejercicio se ha tomado más de una vez en concursos de ayudante de segundo. ¿Sí? O sea que no es que solo a mí me parece importante, digo, los profesores lo han elegido como ejercicio para que candidates a ayudante de segunda lo desarrollen en la prueba. O sea que es un ejercicio importante. Y por eso no lo quería dejar pasar. Porque quizás terminás la guía, decís, no llegué a hacer los últimos 3 ejercicios, paso de largo y te comiste este ejercicio, que es una bomba. Bueno, veamos qué dice. Entonces, tenemos un espacio vectorial de dimensión finita. Genial, vale usar cosas como teoremas de la dimensión si los necesitáramos, lo que sea, pero sobre todo podemos usar todas las caracterizaciones, por así decirlo, que tenemos de ser diagonalizable, ¿no? Porque fíjense, arrancamos con una F diagonalizable. Y esto nos dice, si tenés un subespacio de B que es F invariante, hay que probar que cuando restringís la F sigue siendo diagonalizable. Y esto es lo que quería repasar. ¿Qué es ser F invariante para un subespacio? Los subespacios F invariantes más chiquitos de todos son los autoespacios, ¿sí? Lo más chiquito que puedes agarrar como subespacio F invariante es el generado por un autovector, ¿no? Porque si te restringís al generado por un autovector, le aplicás F y va a caer en el generado por ese autovector. ¿Está bien? La definición general es esta. Fíjense que acá, en esta definición, no se habla de dimensión finita ni nada, tiene sentido. Lo único que tiene que pasar es que el subespacio caiga adentro del subespacio. Y esto va en línea con lo que les decía recién, de los bloquecitos que forman la transformación lineal. Si podemos escribir a B, imagínense que podemos escribir a B como una suma, vamos a ponerlos en suma directa. Si pudieses escribir a B como una suma de subespacios, todos F invariantes, entonces para entender a F basta entender a F restringida a los SI. Y fíjense, como son F invariantes, van de SI a SI. A ver, o sea que cualquier otro espacio F invariante sería generado por alguna combinación lineal de los generadores de los autoespacios. Qué buena pregunta. Esperá que la tengo que entender. Cualquier otro espacio F invariante sería generado por alguna combinación lineal de los generadores de los autoespacios. Sí, y con mucho cuidado, porque digo, cuando son autovectores es fácil, digamos. Pero cuidado con esto, que es algo con lo que yo he tenido problemas en su momento, y por eso vuelvo a repasar esta definición, que es, cuando vos decís que f de S esté contenido en S, imagínate que S está generado por dos vectores, ¿no? Que f de S esté contenido en S, lo que te dice
es que f de B1 es algo por B1 más algo por B2, y f de B2 es algo por B1 más algo por B2. No tienen por qué ser autovectores, ¿sí? Pero como decís, quizás puedes agarrar combinaciones lineales de autovectores y van a parar a combinaciones lineales de autovectores. Pero cada F es un mundo, por así decirlo, ¿sí? O sea, no hay algo que te diga una receta general. Pero si encontrás espacios F invariantes y los agarrás juntos, te siguen quedando F invariantes, ¿sí? El tema es si agarrás alguno de acá y otro de acá, bueno, puede haber problemas, ¿sí? Así que por eso digo, no hay algo muy, muy general, digamos, sino que es todo muy, uy, rompí todo, muy F dependiente. Cada F es un mundo. El nuevo eslogan de personal es ese, cada F es un mundo. Bueno, joya. Bien. Entonces, por este lado viene lo de diagonalización. Lo mejor que te podría pasar es que los S sean de dimensión 1, pero eso no tiene por qué pasar. Si F no es diagonalizable, perdiste. Puede pasar que no sea diagonalizable, pero igual estos subespacios existan. Por ejemplo, si la F está dada por bloques, ¿sí? ¿Vieron un ejemplito? Este ejemplo que puso Gabriela viene bien para ilustrar. Fíjense que esta F no es diagonalizable si hacen la cuenta, pero está dada por bloquecitos. Entonces uno puede, para entender F, entender cómo es este bloque y entender cómo es este bloque y ya entiende cómo es F sub A. ¿Sí? O sea, el E1 va a parar al E1, ok, ahí tenés un autoespacio. El E2 no va a parar al E2. Ah, pero si agarrás E1 y E2 juntos, eso sí va a parar al mismo subespacio, ¿no? Porque fíjense, F de E1 es menos E1, F de E2, E1 menos E2. Entonces ahí van a poder partir a R4 en dos subespacios de dimensión 2, donde la F es invariante, basta entender la F en dos espacios de dimensión 2. Estás trabajando en espacios de dimensión más chica, los teoremas son más fáciles, las cuentas son más fáciles. ¿Sí? Por eso toda esta filosofía de partirlo en cosas más chiquitas. Bueno, listo, chau. Bueno, volviendo al ejercicio. Hay una forma en la cual la parte 1 del ejercicio sale, pero un instante, digo yo. Y es invocarle a la definición correcta de las cosas. ¿Sí? O sea, tenemos, entre comillas, un montón de definiciones de lo que es ser diagonalizable, ¿no? Porque tenemos la definición y un montón de equivalencias. Entonces es como que todas son la definición, al fin y al cabo. Bueno, tenemos F diagonalizable y hay que ver que restringirla a un subespacio es diagonalizable. Entonces, vamos con definiciones de ser diagonalizable. Bueno, que exista una base de autovectores, ¿no? Y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Digo yo. Agárrense una base de autovectores de F, porque la existe, porque F es diagonalizable. Y el enfoque ingenuo sería decir, agarro esa base, me quedo con los vectores que están en esa base, y eso sigue siendo una base de autovectores. ¿Dónde está mal ese razonamiento? ¿Se entendió lo que dije o lo vuelvo a decir? ¿Podés repetir, Juan? Sí, obvio. Imagínense que tiro el siguiente razonamiento. Sea B base de B formada por autovectores de F. Porque F es diagonalizable. O sea que existe tal cosa. Tomo los vectores de B que están en S, son base de S, y son autovectores. Entonces, hay base de S formada por autovectores de S.
y listo, ¿no? Entonces F restringida es diagonalizable porque encontré una base del espacio formada por autovectores. ¿Dónde está mal esto? Sí, ese es invariante. Estoy bajo esa hipótesis. O sea, ese es un subespacio que es F invariante. No lo escribí acá. Y dije, imagínense que estamos queriendo probar esto, ¿no? Pero ¿por qué puedes asumir que los autovectores que están en S de B son una base de S? Claro. O sea, el caso extremo es quizás no hay ningún vector que esté en S en la base de B, ¿no? Quizás hay pedazos de... O sea, tienen cachos que están en S y cachos que no, los vectores, ¿no? ¿Quién te dice que tienen que estar ahí, ¿no? Imagínense el caso más simple posible. Estamos en R2 y un subespacio invariante es S igual generado por E1. Y yo agarro esta base. No hay ninguno de estos vectores que esté acá. O sea que me quedo con los vectores de acá que estén en S. Ninguno. Y entonces perdí, ¿no? Sí, estos serán autovectores, pero no puedo asegurar de ninguna manera que ninguno de esos autovectores esté en S. Ni uno puedo asegurar, ¿sí? Porque agarré el caso más fácil. En R2 dije, suponete que el espacio invariante es el E1 y no funciona. Con lo cual, este razonamiento está mal. Incluso si están todos, no tienen por qué ser base. Podría ser pasivo. O sea, si hay algunos, no si están todos. Claro, Perdón. claro. Si hay algunos, no tienen por qué ser base. Podría haber uno y que ese tenga dimensión 8. Muy bien. Claro. Y están todos, sí tienen que ser una base por temas de dimensión. Pero Sí, no sí, puedo sí. asegurar ni un vector. Con lo cual esto está mal. Y esto dice, bueno, o bien hay que elegir mejor la base, pero ahí vamos a entrar en problemas de hay que elegir la base a mano y qué sé yo, o bien podemos usar otra caracterización de ser diagonalizable, que quizás sea mejor. Perdón, Juan, Dale. si estuviésemos en el mejor de los casos, que Sí. sería que el subespacio S justo está generado por algunos autovectores, ahí valdría este razonamiento, ¿no? Sí. Tipo, está todo bien. Sí. Y Sí, si pero no, tenés que tener mucha suerte. sí, obvio. Si no, con escribir a los vectores de la base de S Sí. como combinación lineal de autovectores, Ajá. no. O sea, quizás puede llegar a ir por ese lado. Sí, pero me parece que se pone todo muy delicado, porque hay que empezar a elegir un montón de cosas. Pero sí, o sea, podés empezar a decir, bueno, agarro una base de S, sé que hay una base de autovectores, escribo la base de S en términos de esos autovectores y ahora me quedo con los autovectores que aparecen en todas esas descomposiciones, una cosa por el estilo. ¿Sí? Y eso sí va a funcionar. Pero fíjate toda la vuelta que hay que dar. Y yo digo, sale perfectamente, pero estoy empujando para otro lado porque hay otras definiciones y está bueno tener todo el abanico y mirar si no hay alguna que nos diga, ya está. Y como dijo Viole acá en el chat, ¿podemos meternos con minimal y característico? Sí. Y la gracia es usar una proposición que vieron la otra vez. Voy a traer el enunciado para acá para que no lo perdamos de vista, porque como que hay muchas cosas muy técnicas en el enunciado. Y lo que digo es, pensemos con minimal punto, ¿sí? Porque el característico en realidad no lo vamos a usar, pero el minimal sí. Y ahí Francisco dijo, el minimal tiene solo raíces simples. Muy bien. Entonces, como f es diagonalizable, vamos a escribirlo completo, porque quizás f es diagonal, no. F es diagonalizable, iba a ser un chiste de Harry Potter. Como f es diagonalizable, el minimal de f se factoriza con raíces simples. ¿Sí? O sea, se factoriza linealmente, con factores con multiplicidad 1. ¿Sí? Cuando cae la chimenea, sí, dije diagonalizar es diagonal. Bueno, muy bien. Y fíjense, una forma fácil entonces de probar que f restringida es diagonalizable es ver que el minimal de f restringida tiene raíces simples. Bueno, pero vieron una proposición en la teórica
vamos a poner vimos, como si yo también hubiese ido a la teórica, la última proposición de la clase pasada, cuando restringís a un subespacio invariante, el minimal del restringido divide al minimal original y el característico del restringido divide al característico original. Y ya estamos, ¿no? Voy a dejar de hacerte el chiste de que con esto ya está, claro. Entonces, por proposición, el minimal de f restringido a S divide al minimal de f. Bueno, este se factoriza linealmente. Con raíces simples. Y tenés a alguien que lo divide. Y bueno, tiene que ser agarrar algunas de esas. ¿Sí? Como el minimal de f restringido divide a un polinomio con raíces simples, también tiene raíces simples. Y listo. ¿Está bien? Porque es lo mismo tener minimal con raíces simples que ser diagonalizable. Ya está. Fíjense que no hubo nada que hacer, ¿no? Dije, es diagonalizable, se factoriza con raíces simples, tengo una proposición que me dice este minimal divide a este, entonces tiene raíces simples. Fin. No hubo que meterse en ninguna cuenta. Perdón, ¿por qué Dale. funcionaba eso? Que si el minimal tiene raíces simples, entonces es diagonalizable. Teorema de la teórica. Te lo traigo, si querés. Por favor. Sí, Obvio. no, Por supuesto. no Esto me acuerdo. es lo bueno de acá, que puedo copiar y pegar teoremas y despeinarme. Esto dice para A, pero acuérdate que es lo mismo para S, ¿no? Porque acá dije el minimal de F, pero es lo mismo que A. Porque mirás la matriz de F en alguna base y tal. ¿Sí? Y el teorema está demostrado por Gabriela. Para un lado usa lo de los minimales de vectores y para el otro hay que arremangarse más con la cuenta, digamos. Pero revisen la demostración, no me quiero meter en esa. Ahí Mateo tiró No. con toda la precisión en la página del apunte y todo. Tremendo. Gracias. Gracias, Mateo. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para este lado ya está, ¿no? O sea, para este lado, en la parte 1 del ejercicio ya está. La 2 es una cuenta rutinaria, por así decirlo, pero fíjense qué nos está poniendo. Nos está poniendo como condición que conmuten, ¿sí? A, B igual BA, matrices. Fíjense que de repente saltamos de F a matriz. Yo digo, es todo lo mismo, porque si te dan la matriz, pensá en la transformación lineal multiplicar por la matriz. ¿Sí? Y agarrate el lambda, el espacio asociado a lambda, ¿sí? El autoespacio asociado a lambda, pero con respecto de A. Y hay que ver que el lambda de A es B invariante. O sea, ver que si X está en el lambda de A, entonces B por X también. ¿Sí? Y yo digo, eso es simplemente mirar la cuentita. ¿Sí? La gracia es usar que A y B conmutan. ¿Está bien? Entonces fíjense, sea X en E lambda de A, y queremos ver que Bx está en E lambda de A. O sea, que A por B por X es lambda B por X. Esto es estar en E lambda de A, ¿no? Lo multiplico por A y es lo mismo que multiplicar por lambda. Y yo digo que esto, con las hipótesis que tenemos, es inmediato, ¿no? Porque agarrás A por B por X,
asociatividad, A y B conmutan, asociatividad de nuevo, pero X está en el lambda de A. O sea que A por X es lambda por X. Acá usamos que X está en el lambda. Y las constantes conmutan con todo. Ya estamos, ¿no? Queríamos ver que ABX es lambda BX y ahora está. Sí, acá usamos que lambda está en K. Esto, si quieren, acá debería decir lambda identidad, ¿no? Si quieren ser muy rigurosos. Y vimos en algún lugar allá por la práctica 2 que las matrices que conmutan con todas son las diagonales. En realidad ni hace falta ese resultado, basta con saber que las diagonales conmutan con todas. ¿Sí? Y lambda identidad es una matriz diagonal. Matriz escalar en realidad, no solo es diagonal. Tienen los mismos valores en toda la diagonal. Listo, ¿no? Ya está el 2. Bueno, y la última parte, que es la interesante, les dejo las ideas y después traten de escribirlo. ¿Sí? Pero fíjense que yo digo, qué frase más mal armada. Fíjense que usando 1 y 2, la parte 3, salvo tecnicismos, va a andar bien. ¿Cómo? Bueno, tenemos dos matrices diagonalizables, ambas, o sea que si miramos las transformaciones lineales multiplicar por la matriz, son diagonalizables. Tales que conmutan. Bueno, eso nos va a servir para usar esta parte, ¿no? Hay que ver que hay una matriz C que las diagonaliza simultáneamente. ¿Sí? Fíjense que es la misma C. Bueno, yo digo que la idea es la siguiente. Tomamos A, que es diagonalizable. Ahí dice diagonalizable. Ahora sí, me di cuenta de que ya no quiero pasarme de dentro de 5 minutos. Tomamos A, es diagonalizable. Bueno, muy bien. Agarro la descomposición de B. Ah, no, estamos en K a la N. K a la N se va a escribir como la suma de los autoespacios. Lambda 1 hasta lambda R, autoespacios, autovalores de A. ¿No? Esto lo vimos en diagonalización. Si una matriz es diagonalizable, el espacio se escribe como suma directa de los autoespacios asociados a los autovalores. ¿Sí? Acá, teórica. Bueno, ¿por qué hago esto? Y porque quiero usar la parte 2. Esto te dice, mirá, tenés que mirar los autoespacios asociados a A y van a ser B invariantes. ¿Está bien? Y como van a ser B invariantes, vas a la parte 1, B era diagonalizable, cuando la restrinjas a los autoespacios de A, sigue siendo diagonalizable. Entonces acá consideramos FA y FB de K a la N en K a la N para poder empezar a hablar de transformaciones lineales, ¿no? Fíjense que la parte A hablaba de transformaciones lineales. Y yo lo que digo es, tomemos E lambda I, con I entre 1 y R, ¿no? Bueno, la parte 2 del ejercicio nos dice que este subespacio es B invariante, porque AB es igual a BA y tenemos esa hipótesis. ¿Sí? Es B invariante, o sea que es F sub B invariante. Por 2, como AB igual BA, el E lambda I es FB invariante. ¿Sí?
Pero, voy a hacer de nuevo lo de traer el enunciado porque ya ir y venir me molesta. Pero fíjense, FB es diagonalizable, ¿no? Porque B es diagonalizable. Diagonalizable. Porque B lo es. Entonces, por 1, FB restringida a E lambda I es diagonalizable. ¿Sí? Tengo un subespacio que es FB invariante, bueno, listo. Si es diagonalizable, hay una base de autovectores. Existe, vamos a poner alguna letra que no hayamos usado, vamos a ponerle beta. Beta I, base de E lambda I, formada por autovectores de FB. ¿Sí? Porque es diagonalizable, uso la definición de ser diagonalizable. Hay una base de autovectores. Y fíjense que esto lo pudimos hacer para todo I, ¿no? Acá dije, agarro uno de estos autoespacios, la parte 2 me dice que es FB invariante y la parte 1 me dice FB es diagonalizable en ese subespacio. O sea que hay una base de autovectores de FB, o sea, autovectores de B si quieren. Acá podemos poner entre paréntesis de B. ¿Sí? Bueno, pero fíjense esto. Esta beta I es una base de E lambda I. ¿Sí? Pero E lambda I es un autoespacio asociado a A. Todo lo que haya dentro de E lambda I es un autovector de A, de autovalor lambda I. Esto es un autoespacio de A. Entonces, todo vector en E lambda I, no nulo, es autovector de A. Cualquiera que agarre, ¿no? Porque estoy agarrando el E lambda I, son justamente los autovectores junto con el 0. En particular, todos los de beta I son autovectores de A. Entonces esto está formada por autovectores de A. Y acá está la clave, ¿no? Beta I formada por autovectores de FB o de B, beta I formada por autovectores de A. O sea que lo que conseguimos es para cada uno de estos espacios una base de ese espacio formada por autovectores de A y de B simultáneamente. Bueno, ahora juntalos todos y tenés una base de todo el espacio formada por autovectores de A y de B. ¿Sí? Ahora les dejo, o sea, revisen todo esto, creo que no dejamos ningún agujero, o sea, dije voy a tirar las ideas, pero medio que terminé resolviendo el ejercicio, pero les dejo un bonus del ejercicio. Si C es la matriz que corresponde al cambio de base o a los autovectores, vamos a poner, o a la base, no voy a poner nada de eso, a la base beta, autovectores en columnas. Mi pregunta es, ¿cómo quedan C, siempre me olvido de qué lado va esto, C-1, ahí está. Piénsenlo.
Listo, con esto terminamos. O sea, lo que digo, si quieren un poco más de a qué me refiero con cómo quedan, hay una de las dos que van a poder decir, es obvio que queda así, y la otra es más caótica. Las dos son diagonales, ¿no? Porque C-1AC y C-1BC son las matrices diagonales que estábamos buscando, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué hay en la diagonal? Y si se puede controlar ambas diagonales o no se puede controlar ambas diagonales. Listo. Ahí terminamos. ¿Hay preguntas? ¿O cortamos acá? Muchas gracias, Juan. A vos. Listo, cortamos acá.